a este tema. Por allí puedes tomar nota. Y le he puesto el antídoto de la ansiedad, o el antídoto contra la ansiedad. ¿Sí? ¿Cómo se llama? El antídoto contra la ansiedad. Ok. Hoy en día vemos en el mundo, no solamente en un lugar, sino en el mundo, cómo el ser humano está buscando desesperadamente la paz. Tener paz el ser humano está buscando. Y tanto es que hoy vemos el gran índice donde se están vendiendo muchos calmantes que la persona está tomando porque quiere atacar la ansiedad, o busca lugares de meditación para buscar y tener esa paz, porque está viviendo situaciones en el mundo, situaciones personales, situaciones físicas, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones en el matrimonio, situaciones en el trabajo, qué sé yo. Pero el ser humano está viviendo una gran serie de situaciones que le están provocando la ansiedad y que desesperadamente busca de una o de otra manera ese antídoto que le ayude para atacar la ansiedad, porque la ansiedad le está provocando muchas cosas. Ok, entonces de eso yo te quiero compartir hoy, ¿sí? Este antídoto. ¿Y sabes cuál es esa necesidad? Es que el ser humano pueda tener paz, que pueda estar tranquilo, que pueda estar tranquila. Entonces, quiere decir que los problemas y la situación no le dan tranquilidad. Entonces, quiero decirte que ese antídoto contra la ansiedad se llama la paz de Dios. ¿Cómo se llama ese antídoto? La paz de Dios. El ser humano necesita la paz de Dios. Ahora, la paz de Dios o la paz, muchas personas la manejan de muy diferente manera. Y yo no te quiero hablar de esa paz que el mundo da. Mira, Juan 14:27. ¿Quién está hablando allí? Es Jesús. Y Jesús dice: la paz, ¿qué? Les dejo. Mi paz les doy. Pero no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Sabes qué? Porque un corazón turbulento, así como las olas del mar, cuando están turbulentas se levantan las olas, ¿sí o no? Entonces, lo que está diciendo Dios, que no se turbe, no se perturbe, no entre en ansiedad, no entre en temor, no entre en desesperación. ¿Qué? Tu corazón, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué? Porque cuando estás viviendo o estamos viviendo problemas, situaciones, es que se turba el corazón y viene esa ansiedad, esa desesperación, esos temores. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? La paz yo se las doy y la paz se las dejo. Ya está aquí. Ya es un regalo que Dios te otorgó y me otorgó. Y está diciendo, no es como el mundo te la ofrece. No es como el mundo te la puede dar a través de medicamentos, a través de meditación, a través de filosofías, a través de religiones, a través a lo mejor de irte a vacaciones, a través de haber recibido una buena quincena, el aguinaldo. Dice, no, yo no es como
la paz que yo te doy no es como el mundo te la da. Mi paz que yo te doy es mejor, es mayor. Entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano cuando tiene un corazón agitado? Pues la paz de Dios. Porque esa paz es la que va a venir ¿en dónde? Al corazón. El corazón es aquella parte de donde es el alma, donde están los sentimientos, las emociones, los deseos, el intelecto, la voluntad. ¿Sí me explico? Entonces el ser humano necesita tener paz ¿en dónde? En su corazón, en su alma, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus deseos, en su voluntad. El hombre necesita esto. Y hoy está de moda donde la venta de medicamentos contra la ansiedad, y la gente acude a psicólogos y tantas cosas. Yo no digo que sea malo el medicamento, yo no digo que sean malos los médicos, yo no digo que sea malo el que puedas irte de vacaciones o recibir un dinero, pero a veces no es la paz que tú y yo necesitamos, porque el antídoto contra la ansiedad que vive el ser humano, en ese ir y venir de tantos problemas y de tantas situaciones, es la paz de Dios. Y la paz de Dios no es como el mundo la da. El mundo la da de una manera, y a veces pensamos que esa es la paz, que va a mitigar la ansiedad. No, tú y yo necesitamos la paz de Dios. ¿Sí me van siguiendo en esta parte? Ahora, a lo mejor tú puedes decir, es que yo estoy viviendo en ansiedad. ¿Quién le dijo a usted, pastor? Pues no, nadie me dijo Dios. Comparte este tema. Juan 16:33. Ahora ponme 16:33. Dice, estas cosas, está hablando Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis, ¿qué? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, yo te digo estas cosas. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra dijo esto. Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces la paz, ¿en dónde la vas de quién la vas a recibir? De Él, de Jesús, en un acercamiento, en una relación, en un abrazo, en una comunión con Él. Es que tú vas a recibir, porque la paz de Dios se genera, se construye. La paz de Dios no va a llegar por sí sola. La paz de Dios tú la empiezas a trabajar y a generar. ¿Sí me explico? La paz ya Dios no la dio, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad empezar a trabajarla, empezar a construirla sobre mi vida, sobre mi corazón, en medio de esos problemas. ¿Por qué? Porque está diciendo Jesús, en el mundo tendrás aflicción. Es decir, que la paz de Dios no quiere decir que es la ausencia de problemas. Escucha bien esto. La paz de Dios no quiere decir que es ausencia de problemas, de situaciones. Porque Él está diciendo, en el mundo vas a tener aflicción, pero en mí vas a tener ¿qué? Paz. Él no está diciendo que no va a haber situaciones. Él no está diciendo que no vamos a tener a lo mejor alguna enfermedad, alguna discusión en el matrimonio, problemas con los padres, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de mucho tipo. Pero Él está diciendo que confíes en Él, que esperes en Él, porque en Él vas a tener ¿qué? Paz en medio de los problemas. Es que el problema es cuando la gente en ese tiempo de los problemas le viene la ansiedad y siente que se asfixia, siente desesperado y ya no sabe qué hacer, hasta lo orilla a tomar malas decisiones, a buscar cosas
y refugiarse en cosas que eso no le va a dar paz. A veces la persona se refugia en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en cosas en el internet que le traen situaciones, o anda gritando, peleando, desesperado, porque no tiene paz. No tiene paz. Se mete a otras cosas que no debería de meterse, y que cuando ya las comete dice, ¿qué hice? Porque no tiene paz de Dios. No hay paz ¿en qué? En su corazón. No hay paz ¿en qué? En su alma. Porque su alma, ¿qué abarca? Pensamientos, sentimientos, emociones, recuerdos, pasado, voluntad. Entonces su voluntad es alterada por las situaciones que está viviendo la persona. Ahora, vuelvo a decir que muchas personas piensan, o el mundo piensa, que la paz es la ausencia de problemas. No. La paz que Dios da no me está diciendo que no va a haber problemas, que no va a haber situaciones, que no va a haber necesidades. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo ya vencí el mundo. ¿Qué está diciendo? Que tarde que temprano Dios va a traer ¿qué? La solución. Escúchame, porque si tú haces oraciones esperando y confiando en Dios, oraciones anticipadas, eso muestra que eres dependiente de Dios. Escúchame bien, es muy importante esto que quiero tocar. Cuando una persona se dispone antes que todas las cosas, levantándose temprano a poner en oración sus situaciones y lo que está viviendo, es que está dependiendo de Dios. Y cuando hace oraciones, cuando ya vino la respuesta a su situación, se llama gratitud, oraciones de agradecimiento. Y una persona que ora en todo momento, que en cualquier situación que se encuentre, que vive, ora, es que vive en una comunión con Dios. No importa lo que esté pasando, vive en una comunión con Dios. Porque hay gente que solamente ora antes de que suceda el problema. Y eso quedamos que se llama ¿cómo? Depender de Dios. Una persona que recibió el favor de Dios, la respuesta de Dios, simplemente es una oración de gratitud. Pero una persona que ora en todo momento, que se la pasa independientemente de los problemas, se llama en una comunión y una relación, en una intimidad con Dios. Y no importa cómo estén las cosas, no importa lo que esté viviendo, vive en una comunión con el Espíritu Santo, con Dios. ¿De cuáles eres? Tú decides de qué personas quieres ser. Pero es importante que oremos sin cesar en todo momento, como dice la Biblia. Entonces, lo primero que Dios está diciendo es que tú y yo tenemos que tener paz. ¿En dónde? En el corazón. Porque si tú tienes paz, vas a tener mayor claridad de las decisiones que vas a tomar, de lo que vas a hacer. Hay mayor conciencia. Pero un corazón con la ansiedad agitado, turbado, a veces no sabe lo que hace. Por eso es que te estoy diciendo que el antídoto contra la ansiedad es la paz de Dios. Y esa paz te dije que se trabaja. A veces la gente nomás llora. Y es que estoy viviendo esto y me siento así, pero ¿qué estás haciendo? Empieza a trabajarla, empieza a construirla, porque la paz ya te la dio Dios.
Y si ya te la dio, recíbela nada más. ¿Cómo? Pues métete a orar. No importa cómo te sientas, no importa cómo estén los problemas. Métete a orar. Dobla rodilla. Métete a leer la Biblia. Métete a ayunar. Entonces la paz de Dios se construye, se trabaja. No va a venir nada más porque sí. No va a venir nada más porque, ay, me siento así. Es que estoy viviendo. No, pues trabájala. Se trabaja. Ahora, ¿cuánto te cuesta? Nada. ¿Por qué vas a ir a gastar tanto dinero con personas que no te van a dar la paz de Dios? Te van a dar la paz que el mundo da, no la paz que Dios da. Andamos equivocados. Busca ese antídoto que te va a dar mucha paz. Y vas a ver los problemas de otra manera y los vas a poder resolver de otra manera. Y finalmente Dios te va a abrir la puerta para resolver tu problema, sea personal, sea físico, sea matrimonial, sea familiar, sea laboral. Dios lo va a abrir en cualquier momento. Dios lo va a resolver. Depende de Él. Espera en Él. Y esa es la paz que hoy el mundo necesita recibir. Por eso es que tú y yo tenemos que llevarles ¿qué? Las buenas noticias, que sí hay solución y que sí hay esperanza a lo que están viviendo. Y esa esperanza se llama ¿quién? Jesús, Jesucristo. Y Él les va a dar la paz que Él dejó. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo se las da. Yo les doy otra paz. Miren, vámonos a Filipenses. Filipenses 4:4. Sigue la lectura conmigo. Dice así: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Allí dice, gozaos en el Señor. Y siempre estás gozoso. Y siempre te estás regocijando. Gloria a Dios. ¡Hey! Ya me pasó esto. Y nada más la queja, y el enojo, y la molestia. Y la Biblia está diciendo. Ahora, fíjate quién estaba hablando esto. Era el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Vuestras gentilezas sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ven, chequen el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción. A ver, vamos a bueno, y luego dice el 7. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿La paz de quién? Pero dice, por nada estéis ¿qué? Ese es el problema, el afán del hombre. El afán del hombre por querer resolver todo y se desespera y querer alcanzar todo, resolver todo, cubrir todo, y andan y no tiene paz porque se la pasa para un lado y se la pasa para otro y quiere resolver y ver otra situación. Ahora, tenemos que atender las situaciones, sí, pero no hay paz. Entonces, una de las cosas que está hablando aquí Dios es que el afán nos roba la paz. El afán por querer resolver todo, por querer cubrir todo. Ahora, no te estoy diciendo que no tenemos que atender las situaciones personales o de la familia, pero lo tenemos que hacer con la paz de Dios. Qué diferente es hacerlo sin la paz de Dios que con la paz de Dios.
Entonces voy a poder ver las cosas de diferente manera. Voy a poderlas hacer de diferente manera. Pero eso tú y yo requerimos ¿de qué? De la paz de Dios. Por eso dice, por nada estéis ¿qué? Regresa al versículo 6. Por nada estéis afanosos. Si nos sometemos notorias vuestras oraciones. Por eso tenemos que presentar nuestras oraciones delante de Dios, de esas cosas que estamos viviendo, de esos problemas, de esas situaciones, de esas dificultades. Tenemos que presentárselas inmediatamente ¿a quién? A Dios. El problema es que cuando tienes el problema y no haces nada, no se las presentas a Dios. Las quieres resolver tú en tus propias capacidades, en tu propio intelecto, en tus propias fuerzas. Y eso te va a robar la paz. Porque tú y yo nos equivocamos. Y a veces no tenemos la frialdad y la serenidad para resolver las cosas. Y es cuando a veces tomamos malas decisiones en medio de la ansiedad. Y es cuando a veces nos equivocamos. Entonces, no tomes decisiones sin antes buscar la paz de Dios. No importa cómo te encuentres de agitado en tu corazón por la turbulencia del problema, no tomes las decisiones sin tener la paz de Dios. ¿Sí? Sino se han presentado sus peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración, ruego con acción de gracias. Presenta tus problemas, tus situaciones delante de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿tienes problemas? Todos presentamos problemas. ¿Sí? Yo te diría, levante la mano, yo hasta levanto el pie. Todos tenemos problemas. ¿Sí? Pero qué diferente es cuando las resuelves y las enfrentas ¿con qué? Con la paz de Dios. Es muy diferente. Las cosas las ves desde otra manera. ¿Sí? Y no te afecta. El problema que si no te va a afectar, como dice allí el versículo 7, cámbialo. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará ¿qué? Y vuestro entendimiento, vuestros pensamientos. Es decir, que la paz de Dios es como un guardián. Se levanta como un guardián protector que protege ¿qué? Tu corazón y tus pensamientos. Fíjate bien, ¿eh? Porque si no está ese guardián, ese antídoto, entonces los pensamientos nos empiezan a ganar y empezamos a pensar de manera errónea y todo lo vemos ya malo. ¿Sí? Y nuestro corazón se empieza a agitar. Son afectados los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos, la voluntad, nuestro recuerdo, nuestro intelecto, y nuestro cuerpo inmediatamente empieza a reflejarlo. ¿Por qué? Porque está siendo afectado tu pensamiento y tu corazón, o sea, el alma. Y el cuerpo de repente lo ven ya todo desesperado, para un lado y para otro. Espérate, pues tranquilo, a lo mejor ya explosivo, ya gritando, ya enojado, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no tiene la paz de Dios. Y el guardián que se levanta para proteger tu corazón y tus pensamientos, donde dices, ya no dejo entrar estos pensamientos, que si no me va a ir mal, si no voy a fracasar, que si no es esto, no, guardará tus pensamientos. ¿Qué? Entonces la paz de Dios, que es ese guardián, va a guardar tanto tu corazón como tus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso es que tienes que empezar a trabajar y construir ¿la qué? La paz de Dios. Entonces eso no te lo va a dar. Esa paz de Dios que Dios da no te lo dan los medicamentos.
Esto no te lo dan las religiones, las filosofías. Esto no te lo dan los psicólogos. Esta paz solamente es regalada y tú la vas a construir. ¿Cómo? Buscando a Dios. Métete a orar. Ya vimos que por eso presentemos en oración nuestra situación. El problema, ahora no me malentiendas y no lo voy a hacer mal. Es que voy a ir con el pastor, ora por mí. Espérate, si puedo orar por ti. Pero ¿tú qué estás haciendo para trabajarla? ¿Qué estás haciendo para construirla? Métete con Dios. ¿De quién están dependiendo? ¿Del pastor o de Dios? Pues tenemos que depender de Dios. Y a veces estamos dependiendo de la persona. Cuando tú puedes construir esto porque está a tu disposición. Solamente necesitas encerrarte en tu habitación, doblar rodillas y clamarle a Dios, poner alabanza y adoración, expresarle tu problema, tu situación, y va a venir, ¿sabes qué? La paz de Dios. Va a venir calma, vas a decir, caray. Pero a veces la gente nomás vive en el problema y nada más se queja del problema y nada más habla del problema. Y es que digo, y es que siento, y es que nadie dice que no. Pero trabaja tu paz. Recibe esa paz de Dios. Constrúyela. Levántala sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Nadie estamos exentos de situaciones aquí en la tierra. Todos estamos inmersos en esta situación. Ahora ya sabes cuál es el antídoto. Entonces el antídoto no son ni los medicamentos. El antídoto no son los psicólogos. Y ahorita hay un gran índice. El puro medicamento, no, la paz que el mundo quiere dar no es como Dios la dio, Dios la dio. Una paz que sobrepasa ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, todo intelecto, toda ciencia. Esa es la paz que sobrepasa todo. El hombre no la puede entender. El hombre no la va a poder recibir de otra manera más que es la que Dios da. Rebasa toda lógica, todo razonamiento. Esa es la paz de Dios. Y ese es el antídoto contra la ansiedad. La paz de Dios. Pero la gente no puede meterse con Dios. Se mete a otras cosas y le gusta meterle dinero para poder recibir eso, cuando la solución está en Cristo. Y es gratis. Y es regalada. Y les decimos, vengan. Es que tengo esto, pero anda ya todo ansioso, desesperado. Vengan aquí, man. Y sí nos dicen, es que cuando voy me siento con paz y salgo con paz. Pues aquí solamente les enseñamos cómo empezar a buscar, porque allá lo tienes que vivir. Allá afuera es donde vas a vivir buscando la paz de Dios. Porque día a día aquí solamente nos vemos los miércoles y el domingo. Y los demás días nos vas a pasar desesperado y ansioso y no, ya recibiste cómo, entonces construyela tú allá. Aquí la estamos construyendo. Pues allá también. Empieza a trabajarla allá. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Ese es el antídoto contra la ansiedad. Pero antes de esto les voy a decir lo que dice la palabra afán en el diccionario, o afanosos. Escucha lo que quiere decir en el diccionario. Significa simplemente preocupación, pero una preocupación que llega a ser dañina a nuestra salud emocional. La repito, afanoso en el diccionario quiere decir, significa simplemente preocupación, pero una preocupación que llega a ser dañina a nuestra salud emocional. Va a dañar mi salud emocional. Los afanes
porque Él empieza a dañar. Por eso hay mucha gente ahí enferma, ¿sí? No solamente emocional, sino pasa ahora a física, ¿sí? Ok. Y te decía que me pusieras Mateo 6:25, ahí está. Dice, por tanto os digo, ¿no qué? No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, Dios siempre está hablando que no te afanes. No te afanes en la rutina de la vida, en resolver la situación. Sí hay que resolverlas, pero con la paz de Dios. Y que Él te vaya dirigiendo. Y lo que vayas pudiendo lograr hoy, si no mañana, continúalas. Y así. Pero hay gente que está desesperada, que no tiene paz, que se sienta y ya se levanta porque no sabe cómo resolver. Entonces, y esa paz te la va a dar Dios. Yo con esto voy a terminar, iglesia. ¿Sí? Quiero que me pongas. Son 2 versículos que voy a tocar. ¿Sí? Romanos 5:1. Y después me pones Isaías. Escúchame bien. Escucha bien ese versículo, porque quiero que tú identifiques. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Tenemos qué? ¿Para quién? Para con Dios. ¿Sabías que a través del sacrificio de Jesús, tú y yo que teníamos enemistad con Dios, al aceptar a Jesús, ahora somos reconciliados con Él y ahora ya no tenemos enemistad con Dios? Ya tenemos paz con Dios. Entonces mucha gente ha recibido y ha experimentado la paz con Dios, pero no ha experimentado la paz de Dios. Es muy diferente a tener yo paz con Dios y al de reconciliarme, a tener la paz con Dios o la paz de Dios en mi corazón. Pues mucha gente sí ha vivido y experimentado que ahora tiene paz con Dios, que ya se reconcilió con Dios, que ya no son enemigos, pero no ha experimentado la paz de Dios. Entonces no te quedes allí, nada más pensando, ya acepté a Dios, ya lo confesé. Pues sí, ya tienes paz con Dios, pero recibe la paz de Dios. Último versículo. Con este termino. Me pones Isaías. No, cada otro versículo. Santiago 5:13, antes del de Isaías. Santiago 5:13. Dice así: ¿está alguno entre vosotros qué? Dice, si hay alguien entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Sí? ¿Estás también alegre? Pues canta salmos. Entonces, ya sea que estés afligido o que estés contento o alegre, pues cántale a Dios. Ponte a orar y pon alabanza. Pero si estás afligido, vives situaciones, pues ponte a orar para que venga la ¿qué? La paz de Dios. Pues necesitas entender que esa es la solución. Ahora, ¿lo puedes hacer? ¿Puedes parar por un momento todas las cosas que estás haciendo y irte a encerrar al cuarto? Pues lo puedes hacer. Pero lo quieres obtener de otra manera, que hasta tienes que pagar en la combi,
tienes que ir al consultorio, tienes que esperar allí media hora para ir a ver al doctor, a ver qué te da, y todavía te dan los medicamentos, ¿qué comprar? Y ahí vas a comprar los medicamentos. ¿Por qué mejor no te encierras? Y haces un alto y empiezas a buscar a Dios. Le presentas tus necesidades, tus peticiones, lo que estás viviendo, tus angustias. Todos tienen ya celular, pues pon ahí alabanza. Pon alabanza allí. Un rato, hace un alto. No puedes seguir allí con esa ansiedad. Entonces necesitas el antídoto. Cuando te sientas así, ¿qué es lo que tienes que hacer? Métete a orar. Lee la Biblia, pon allí alabanza. No que pones otra vez canciones de desamor y eso, y al rato andas ahí también, sí, y echándote unas, pues no pues. Así no. Esa no es la paz de Dios. El ser humano lo está haciendo como el mundo la da, no como Dios la da. Y al rato se acabó la cruda, o viene la cruda y se acabó los síntomas del alcohol, y de la realidad que todavía está el problema. Pues eso no te da la paz ni resuelve. Eso no es dependencia de Dios. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando vivas esos tiempos? Sí, ahí está la solución. Si alguien se siente afligido, desesperado porque no le están saliendo las cosas, no está sucediendo lo que él quiere ver y que viva su vida, su familia, o qué sé yo, métete con Dios. El antídoto contra la ansiedad, ¿qué es? La paz de Dios. Métete, pero a veces están allí en otras cosas y no quieren salir, dejar de hacer esas cosas. Métete con Dios. Haz un alto para todo eso. Entonces, la respuesta, ya les dije que es una dependencia total de Dios. ¿Sí? Una búsqueda total de Dios. Métete a orar, enciérrate un tiempo, lee la Biblia y métele ayuno. Para que empieces a recibir esa fuerza de Dios. Y ahora sí, por último, les decía desde hace rato Isaías. Isaías 26:3 dice: tú guardarás. ¿Quién va a guardar? Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? Confiad en Jehová, el verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Pero dice la Biblia: tú guardarás en completa paz en aquellos que en Él perseveran, que han llenado sus pensamientos de la palabra de Dios. Ya no los pensamientos que antes pensábamos cómo resolverlo y traer esos pensamientos que me van a estar oprimiendo. No, llena de los pensamientos de Dios y empieza a ponerlos en acción. Porque mucha gente se llena de los pensamientos de Dios, conoce la palabra de Dios, pero no la pone en acción y no tiene paz. Ser aquel que persevera en los pensamientos de Dios. Yo no sé cómo llegaste hoy. Yo quiero decirte que si tú hoy te encuentras afligido, angustiado, que sientes esa ansiedad, que no hay paz, hoy Dios te dio la solución. Hoy Dios te dio la respuesta. ¿Sí? Y sé que todos en algún momento lo vivimos, pero ya tenemos la solución. Entonces yo no sé lo que estás viviendo, iglesia, ¿sí? Pero es importante que tú entiendas y te lleves esto en tu corazón. Llévate esto en tu corazón hoy. Mucha gente se está enfermando hoy a causa de la ansiedad. Mucha gente está destruyendo
su familia, sus vidas, a causa de la ansiedad. Y tú y yo, Dios nos dejó una solución que nos va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Es ese guardián, y es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. No busques la paz que el mundo da, porque esa cuesta y no da, y no es el antídoto. Hay algo que es gratuito, que lo único que tienes que hacer es invertirle tiempo a solas con Dios. Pero vale la pena, porque va a cuidar tu cuerpo, va a guardar tus pensamientos, va a guardar tu corazón. Tú determinas, tú lo determinas. ¿Sí? Busca, haz una disciplina, desarrolla esa disciplina de oración. Es urgente, familia, que desarrollemos, que hagamos crecer, que establezcamos esa disciplina de oración por la mañana, buscando a Dios, y que ahí le presentes las situaciones. Que pongas alabanza en tu carro, en tu casa. Alábale a Dios. Que te metas a ayunar. Únete con la iglesia los miércoles. Únete. Pero necesitas trabajarla. Ya te dije que la paz de Dios se trabaja, se construye. No viene por el problema. No viene porque digas que eres cristiano. No, hay que trabajarla, hay que invertirle. Así como te di el ejemplo de cómo le inviertes para ir a ver un doctor. Inviértele para que venga esa paz verdadera.